Vale, hola a todos y a todas. Somos el grupo Luxemburgo y está formado por yo, que me llamo Adrián, Inés, Anne, Adriana, Paula y Alba. Y vamos a hablaros de la evacuación por el deshielo en Suiza. Primero vamos a introducir el tema con una pequeña pregunta, luego lo localizaremos, dónde está Suiza y esas cosas. Luego realizaremos una pequeña contextualización, hablaremos de las diferentes dimensiones del tema y terminaremos con unas pequeñas conclusiones y la bibliografía. Vale, primero vamos a preguntarnos una pregunta, que es, ¿qué pasaría si un país que está asociado a la estabilidad y a las montañas empieza a perder estos paisajes? Entonces, bueno, esta es la situación que hay actualmente en Suiza y vamos a dar una serie de datos que nos van a ayudar a comprenderla, que son, entre 1931 y 2016 se han perdido, los glaciares suizos han perdido aproximadamente la mitad del volumen total que tenían, y entre 2016 y 2021 se ha perdido un 12% más, con lo cual en un siglo pues, se ha perdido más de la mitad del volumen que tenían anteriormente. También han desaparecido más de 1000 glaciares pequeños. Algunas de las zonas estables han pasado a ser zonas peligrosas, como pueden ser pues algunos caminos de la montaña, infraestructuras turísticas o aldeas en pequeños valles. También se han tenido que suspender algunas de las actividades turísticas que se llevaban a cabo en la zona, porque estas dependían del hielo, como puede ser el esquí, que se han cerrado unas 14 estaciones de esquí. También se han dejado de hacer caminatas glaciares porque apenas hay hielo, y algunas de las exploraciones que se hacían. Y algunas especies adaptadas al frío han perdido su hábitat, como pueden ser algunos musgos o líquenes o fauna de la zona, incluso insectos. Todo este problema se localiza en Suiza, que es un país sin salida al mar en el centro de Europa, en la región de los Alpes, y limita con Alemania al norte, Francia al oeste, Italia al sur y Austria al este, y más concretamente se sitúa en Blatten, que es una aldea alpina en el cantón de Valais, y en el sur de Suiza, a más de 1300 metros de altitud, muy cerca de la ciudad de Brieg. Y bueno, esta es conocida por su entorno alpino y sus rutas de senderismo y de esquí. Como bien les ha dicho, esto ocurrió en mayo de 2025, el glaciar que se situaba en el cantón Valais en Suiza, que sufrió un colapso masivo que desencadenó una avalancha de rocas, hielo y barro que sepultó a gran parte del pueblo alpino de Blatten, en el que aproximadamente el 90% del pueblo fue afectado, y previamente las autoridades evacuaron a unos 300 residentes y al ganado de la zona como medida preventiva ante los signos de inestabilidad glacial. Y esto ocurrió, pues este colapso fue provocado por la inestabilidad del terreno debido al deshielo del glaciar, en el que el hielo y la roca se soltaron al debilitarse la estructura, ya que mostraba signos de que estaba fallando. También el clima jugó un papel decisivo, porque los veranos eran muy cálidos y particularmente entre los años 2022 y 2023 fueron años muy secos y había menor acumulación de nieve protectora, y estos han sido factores que aceleraron el derretimiento del glaciar. Y por último, según las cifras que indica la Organización Meteorológica Mundial, los glaciares suizos han reducido su volumen un 10% en tan solo 2 años a causa del cambio climático. Ahora vamos a hablar de cómo las personas han tenido que moverse de un espacio más montañoso al valle, y esto ha sido porque han sufrido una evacuación forzosa y también pérdida de todas sus viviendas. Entonces, con ello han perdido también el patrimonio, los recuerdos o la seguridad material de poder estar en sus casas. La imagen que se ve, por ejemplo, es el pueblo de Blatten, que es un pueblo que quedó totalmente destruido y únicamente quedan algunos escombros. Y también destacamos las comunidades alpinas de esos lugares, que tienen tradiciones ligadas a los territorios, y estas también se han perdido, como puede ser la ganadería de la zona o el cultivo en la montaña o los festivos,
ya que estos se van transmitiendo de unas generaciones a otras y pues como se han tenido que desplazar de un lugar a otro, pues no podrán transmitirse. Y los afectados han recibido ayudas por parte de las instituciones locales, como por ejemplo albergues para poder residir o algunas compensaciones por los daños sufridos. También en cuanto al aspecto, en cuanto a la salud mental, las personas sufren unos altos niveles de estrés o ansiedad, incluso ansiedad anticipatoria, ya que están sometidos a una constante amenaza por los deslizamientos o colapsos glaciares que surgen cada día, y también pues, pueden sufrir otros problemas como insomnio o estrés postraumático. Y hay personas con mayor vulnerabilidad, como pueden ser las personas mayores, personas con discapacidad, personas con menos recursos para poder afrontar la situación o con menos acceso a la información sobre la actualidad. También es importante la pérdida de glaciares, lo hemos marcado como un hito en la historia, ya que solo ocurre debido a una serie de procesos geológicos que únicamente ocurren cada ciertos años, y entonces estos modifican el paisaje considerablemente y se han perdido, pues, como he dicho antes, bastantes de los glaciares que había, y entonces pues, es un acontecimiento importante. El aumento del riesgo de inundaciones se debe a que el deshielo de glaciares y el impacto de lagos glaciares puede provocar inundaciones repentinas. Estas inundaciones afectan a valles habitados y pueden destruir infraestructuras, viviendas, cultivos, etc. Es por esto que poblaciones que estaban ubicadas en la zona alta de la montaña se han visto obligadas a desplazarse, o sea, a reubicarse. La transformación del paisaje montañoso se debe a que el deshielo de los glaciares modifica la geografía física, causando valles más secos y nuevas depresiones. Esto afecta a los ecosistemas y dificulta la planificación del uso del suelo, pues, para turismo, construcción, etc. Se pierden suelos productivos y agrícolas porque la erosión y la inestabilidad del terreno provocadas por el deshielo reducen la capacidad agrícola, y esto ha obligado a muchos agricultores a abandonar tierras históricas, y lo que cambia la ocupación del espacio rural y la distribución de las actividades económicas. Por último, el cambio en el sistema hidrográfico se debe a que el derretimiento acelera los caudales en primavera-verano, pero disminuye la disponibilidad al uso del agua en otoño e invierno. Entonces, esto provoca conflictos y obliga a redistribuir redes de abastecimiento y a veces desplazando poblaciones o actividades. Ahora voy a hablar sobre los efectos a nivel político que ha causado este problema. Entonces, en relación a las políticas climáticas internas, el gobierno suizo ha aprobado varias versiones sobre la ley de dióxido de carbono que regula los gases de efecto invernadero, y su aprobación ha generado un intenso debate político, y en 2021 fue rechazada una versión moderada de esta ley, por lo que se provocó una división política y social de cómo enfrentar el cambio climático. Y por otro lado, se lanzó una iniciativa en 2019, de la iniciativa de los glaciares, que, bueno, pues, que exigía reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, y en 2023 fue aprobada en un referéndum. Y luego, en relación a las implicaciones políticas en el agua y la energía, los glaciares suizos son la fuente clave de agua dulce, y su retroceso afecta en el consumo, la agricultura y la energía.
Y por último, la participación ciudadana es que en Suiza tienen los ciudadanos pueden decidir sobre las políticas climáticas, entonces eso les favorece. Y después, en relación a la energía, es que esto también impacta la producción hidroeléctrica, que representa alrededor del 60% de la electricidad del país, y se está generando un debate acerca de eso. En cuanto a la dimensión económica, el colapso de glaciares y el desprendimiento de rocas afectó directamente a viviendas, carreteras, líneas de tren y otros servicios básicos como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones. En el cantón de Valais se avisó de un derrumbe de roca, lo que podría destruir un pueblo entero y evacuar diferentes infraestructuras. La pérdida de viviendas representa un costo inmobiliario elevado y un problema de aseguramiento y compensación. Además de que las pólizas privadas no cubren los riesgos climáticos o los encarecen. Por otro lado, cada operación de evacuación o reconstrucción implica gastos de logística, de transporte, de albergues temporales y de asistencia médica. La reconstrucción de estos pueblos implica millones de francos suizos en urbanismo, en reconstrucción de los terrenos, infraestructuras y luego en compensaciones económicas para los afectados. Además de esto, se le suma reforzar los sistemas de alerta. El turismo de montaña es una de las principales fuentes de ingresos en Suiza, especialmente en regiones alpinas dependientes de las actividades físico-deportivas como el esquí o el senderismo. El cierre de estas actividades provocaría una pérdida de hoteles, restaurantes y comercio local. El deterioramiento de los glaciares altera el paisaje alpino, reduce la oferta turística relacionada con la nieve y aumenta la inseguridad de los visitantes. Por último, Suiza no es de la Unión Europea, no pertenece a la Unión Europea, pero sí que colabora en programas de protección ambiental y adaptación climática. Suiza puede recibir fondos europeos para gestionar los riesgos en los Alpes. El Estado suizo y los cantones deben implementar ayudas directas a familias evacuadas, a compensaciones a agricultores y planes de apoyo al turismo. Estas ayudas generan debate en nuevos impuestos y en seguros obligatorios. Y desde la perspectiva social, las comunidades montañesas, aunque contribuyen mínimamente al cambio climático a nivel global, también son víctimas de sus efectos de manera desproporcionada, y las poblaciones afectadas deben tener voz en los procesos de planificación, de evacuación, reconstrucción y prevención, para que las soluciones respeten sus valores culturales y necesidades locales. Y además, la evacuación no es solo técnica, sino que también deben incluir rutas seguras, transportes, alojamiento temporal, atención sanitaria y comunicación con los residentes. Y ya que los costes de reconstrucción pueden ser elevados, ya que hay que construir nuevas viviendas, infraestructuras y compensaciones que deben distribuirse de manera justa y equitativa, sin que recaigan principalmente entre los más desfavorecidos. Y por último, se prevé que el pueblo puede estar limpio para 2028 y que las nuevas casas estén listas para 2029, aunque a precios muy elevados. Vale, a continuación os voy a hablar de cómo ha afectado el paso del tiempo a este problema. Sobre todo, pues como ya podéis observar, ahora ha aumentado el riesgo de desastres naturales en cuanto a los que pasaban antes. Aquí podéis ver una imagen de cómo era antes, y debido al deshielo de los glaciares, pues así es como ha quedado este pueblo. También han aumentado las consecuencias ecológicas históricas, que esto es la destrucción de hábitats y ecosistemas. Y además también se ha producido un importante cambio en las numerosas
en las numerosas comunidades alpinas. La situación actual en Suiza es que empezaron sufriendo un enorme deshielo, lo que provocó un descenso del 3% de su volumen total, lo que significa la cuarta mayor caída anual jamás registrada, causada por efectos del calentamiento global. La repercusión en el paisaje y la orografía del país ha supuesto el desplazamiento de montañas y la inestabilidad del terreno, y las pérdidas han derivado de un invierno con poca nieve. Las conclusiones y la reflexión son que el colapso del Girtz muestra los efectos reales del cambio climático en Suiza. Luego que hay deshielos, el deshielo obliga a evacuar y afecta y cambia la vida de las familias alpinas. Hay fuertes impactos sociales, económicos y sociales, y la pérdida de glaciares afecta al agua y a la electricidad en Europa. Y si Suiza con sus recursos sufre estas consecuencias, un país con menos medios estará en mayor riesgo. Por último, el cambio climático es una realidad que exige acción y adaptación global. Esta es la bibliografía de donde hemos sacado toda la información que hemos utilizado. Estas